Voy a empezar la grabación. Ya. Aquí estamos. Buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes aquí en la clase en vivo. También damos un saludo a los que están viendo esta grabación de la clase. Es nuestra esperanza que Dios les bendiga a través de la enseñanza de Jesús que vamos a estudiar hoy. Estamos en nuestro curso que se llama Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Aquí estamos en la lección 4, la cuarta lección. Hemos estado estudiando los mandamientos. Y en la última clase estudiamos los primeros 2 mandamientos. Hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento, que es un mandamiento un poco difícil, ¿verdad? Habla del día de reposo. Y la pregunta siempre es, ¿y qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Debemos guardar el día de reposo? Es palabra de Dios y dice que es algo que guardar. Entonces, como personas que toman la palabra de Dios en serio, nosotros vamos a querer ver lo que Dios quiere para nosotros hoy en día en este mandamiento. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios otra vez con cada uno de ustedes de muchos países, pero aquí en el mismo lugar, bajo la gracia de Dios, para estudiar la palabra de Dios y crecer en la fe. Entonces, gracias por la confianza, gracias por estar. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Antes de empezar, lo que vamos a hacer es, creo que saludamos a casi todos ustedes que están. Voy a tomar un momento cuando más gente entre. Sé que hay unos que están batallando con las conexiones esta noche, pero cuando entre algo como para mostrar el amor cristiano, vamos a saludar a los que están entrando. Pero antes vamos a querer orar. Empezamos con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra, que da vida en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación, acerca del gran amor que tienes para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado tu palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ok, vamos a comenzar con nuestro repaso. Vamos a usar las preguntas en el grupo de WhatsApp para poder repasar lo del video y lo que hicieron en la tarea hoy. Pero antes quisiéramos hablar a Magali Muñoz. Magali, gracias por la perseverancia. A pesar de dificultades de conectar, aquí está Magali. Pues. Bendiciones, buenas noches. Pastor, buenas noches, hermanos. Gracias a Dios también. Aquí estamos presentes. Excelente. Gracias. Muy bien, ok. Entonces, las preguntas de repaso. Empezamos con el primero. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tercer mandamiento? Osvaldo y Verónica, por favor. Amén, hermano. Dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ok. Gracias, Osvaldo y Verónica. Como recordatorio, recuerden que la Biblia dice que habla de 10 mandamientos, no dice, no exactamente dice cómo se dividen. Vamos a tratar como el tercer mandamiento hoy. Ahí está, exactamente como Osvaldo nos dijo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algo difícil, ¿verdad? Entre los mandamientos, en el primer mandamiento y segundo, fue más o menos sencillo entender exactamente la voluntad de Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Es sencillo. Vamos a querer usar el nombre del Señor como Él desea. En este mandamiento tenemos algo un poco más difícil. Pensamos en los 10 mandamientos como algo que vamos a querer guardar. Vamos a ver hoy qué es el significado del día de reposo para nosotros hoy en día, para que podamos servir al Señor con alegría y con confianza, sabiendo lo que es su voluntad en este mandamiento, y también contestar a personas que hablan del día del sábado como el día oficial
eterno de reposo. Vamos a ver cómo responder. Segunda pregunta de repaso. ¿Qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? ¿Alguien tiene ahí una Biblia o tal vez aún memorizado el versículo Mateo 4:4? Javier Rivas, por favor. Javier tiene el micrófono desactivado. Sí. Y respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Excelente, Javier. Y quisiera responder la segunda parte de la pregunta también, Javier. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la palabra de Dios? Sí que, o sea que no es solo confiar en nuestras fuerzas, ¿sí? Y que las cosas no se dan por nuestros propios méritos, sino porque es Dios que lo permite, ¿sí? Es Dios que permite que sucedan todas las cosas en nuestra vida. Algunas que no son aparentemente buenas, que las vemos como malas, pero sabemos que Dios a través de ellas nos quiere dar una enseñanza, ¿sí? Porque la palabra también nos dice que todas estas cosas nos ayudan para nuestro bienestar, ¿sí? Básicamente. Y aprender a confiar más en Dios. Gracias, Javier. Gracias. Sí. Y es por la palabra, ¿verdad? La palabra que sale de la boca de Dios, donde aprendemos a crecer, donde aprendemos quién es Dios y qué es su voluntad. Gracias, Javier. Otro aporte. Claudia, por favor. Claudia, le doy la palabra, tiene el micrófono. Ahora sí, Claudia. También quiere decir que, como dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Entiendo que así como el cuerpo físico necesita alimento, también nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. Bien, exactamente, Claudia. Entonces, Jesucristo hace una comparación, ¿verdad? La comida física sí es importante, ¿verdad? Así podemos vivir, como dice en el video, puede vivir por como un mes sin comida por lo máximo. Entonces, sí, el pan de cada día es algo importante. Jesucristo nos enseña a pedir pan de cada día en la oración que Él nos enseñó. Pero al mismo tiempo, hay algo aún más importante que es la vida espiritual de que habla Claudia, que es nuestra alma eterna, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Entonces, la palabra de Dios satisface nuestra necesidad más profunda, que es la necesidad de saber de quién es Dios y qué ha hecho. Ok. Y voy a ver, bueno, tal vez tiene, una mano más, ¿tiene otro aporte, comentario, Verónica o Osvaldo? Amén, hermano. Bueno, sí, esto también pues lo encontramos en Deuteronomio 8:3, ¿no? Y esto hacía alusión a lo que el pueblo de Israel pasó. Dice la Biblia que en Éxodo que tantos ellos no conocían el alimento que tenían, ¿no? Para nada sabían de eso. Y Dios pues realmente fue quien cubrió las necesidades y todo lo hizo por medio de la palabra. Por eso que Jesucristo cuando se enfrenta a Satanás utiliza la palabra de por sí, ¿no? Y vemos también que en la parte espiritual, o sea, en la parte que realmente nos concierne, esto nos lleva a deleitarnos con la palabra, con todo lo que sale de la boca de Dios. Y todo lo hace, todo lo del maná, todo lo que Jesucristo hizo fue en base a la palabra que Dios había implantado sobre, primeramente, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Y después, hoy en día, como dijo la hermana, para la eternidad, para nosotros, sabiendo que tenemos la palabra hoy en día y tenemos que permanecer y estar atentos a todo lo que Dios dice en cada una de ellas. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Entonces, recordamos, ¿verdad? Que la importancia de la palabra de Dios, y es un mensaje de toda la Biblia, desde el principio, como en Deuteronomio. Gracias, Osvaldo. Es un ejemplo de usamos la Biblia para interpretar a sí misma, ¿verdad? Vemos que en este caso, en el contexto de Mateo 4:4,
4, Jesús responde a Satanás, a las tentaciones que recibió, como nos mencionó. Muy bien, entonces Jesucristo nos enseña algo también en su respuesta, que la palabra de Dios es lo que satisface nuestra necesidad y es algo más importante, ¿verdad? Entonces, y también Jesucristo dice, escrito está, viene del Antiguo Testamento. Entonces, no es, Jesús utiliza la palabra para resistir la tentación, es el que es autor de las escrituras a través de los escritores. Cuanto más debemos nosotros usar las escrituras para resistir las tentaciones del diablo, ¿verdad? Y tenemos ahí la palabra de Dios que es poderosa, ¿verdad? Jesucristo en este caso utiliza algo escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos adelante con la pregunta que sigue. Según la cita de Martín Lutero, que está allá que salió en el video, ¿cómo santificamos el día de reposo? Y vamos a hablar más de esta pregunta más adelante. Vamos a ver los pasajes, pero por ahora la pregunta aquí, vamos a hablar de la cita. Fabricio, por favor. Buenas noches, pues dice pastor, debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos la predicación de sus palabras, sino que la considere santa, la oigamos y la aprendamos con gusto. Exactamente, Fabricio, tal como vamos a ponerlo aquí en la pantalla, otra vez se enfoca en la palabra de Dios, guardamos el mandamiento hoy en día por no despreciar la palabra de Dios, ¿verdad? Apartando tiempo para ella. Vamos a hablar más adelante sobre la parte específica de, bueno, ¿por qué no guardamos el día de reposo? Pero por ahora ya estamos pensando en la palabra de Dios y la bendición que es la palabra de Dios. Saludamos a los recién llegados, a John Vázquez. John, buenas noches, bienvenido. John, ¿me escucha? Bienvenido. Buenas noches. Puede ser que no tenemos John, pero Olga también está. Olga, buenas noches, bienvenida. Olga, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado. Está bien, Olga, tal vez más adelante. Y Elise, gracias por la persistencia. Ya tiene audio, qué bueno. Bienvenida, Elise. Bueno, desafortunadamente, Elise, no la escuchamos, pero vemos que nos puede escuchar, que es algo muy bueno. Bienvenida sea, Elise, aunque no podemos escuchar, oírla, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Ok, seguimos adelante ahora. Vamos a hablar de otra pregunta. ¿Cuál es el propósito principal? Hemos hablado de unos propósitos, pero ¿cuál es el principal de la ley de Dios? Es algo que repasar porque es un punto muy importante. Vamos a pedir el comentario de Luis Alberto, por favor. Luis Alberto. Gracias, pastor. Pues el propósito principal de la ley es revelarnos a Jesucristo. Bien, muchas gracias. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo nos empuja hacia Jesucristo la ley? Javier Rivas tiene un comentario. Sí, pues el objetivo, ¿no? Es enseñarnos, ¿sí? Llevarnos como al reconocimiento, digamos, de nuestra fragilidad humana, ¿sí? Veíamos que la historia, pues, del Antiguo Testamento, a través de todos los profetas, lo que anunciaban era que iba a venir un Salvador. O sea, nos prepararon el camino, ¿sí? Para esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, que es un mensaje de salvación. Bien, muchas gracias. A ver si
No, nos lleva a un reconocimiento de nuestra fragilidad. Gracias, Javier. Creo que Islandini iba a comentar también un comentario más. Islandini iba a comentar. No, estoy escuchando. No, está bien, ok. No. Yo pensaba que tenía ya estaba No, pensando en algo. Está bien. Entonces, el propósito principal de la ley es actuar como espejo. Especialmente lo vemos en Romanos 3:20, cuando habla de ese propósito de la ley. Lo voy a leer una vez más, porque nos lleva, la palabra clave que nos compartió Javier fue reconocimiento, ¿verdad? Vamos a escuchar algo del mismo estilo en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado, la misma palabra, ¿verdad? Para reconocer el pecado como un espejo, nos muestra el problema. Y hay ley también en el Nuevo Testamento. Es bueno recordar que la ley no solamente está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento, como en el Sermón del Monte, donde Jesucristo habla de la ley, habla ley a nosotros, nos muestra nuestro pecado con palabras como sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto es ley también. Nos muestra que no somos perfectos como Dios exige. Nos lleva a ver nuestro pecado y también, como Luis Alberto mencionó, es preparación para el Evangelio, que es Jesucristo, ¿verdad? Preparación, porque reconocemos en la ley que la solución no está aquí en el corazón humano, porque hay pecado aquí. Entonces la ley nos hace ver que no hay esperanza alguna en el ser humano. Dios nos ofrece la solución. Bien, eso nos lleva a la última pregunta de repaso. ¿Por qué es el Evangelio buenas nuevas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es el Evangelio buenas nuevas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Dame un momento. Bueno, habla Araceli. Aracelis, por favor, adelante. Bueno, el Evangelio es buena noticia porque anuncia la venida del reino de Dios, que significa que ya está en el mundo la salvación de Dios que había prometido a su pueblo con la llegada del Mesías. Jesús no es Bien. solo mensajero que anuncia el reino de Dios. Lo más sorprendente es que el reino de Dios comienza con su persona. Y bien, gracias. Entonces la persona cuando acepta a Jesucristo, ya, o sea, está aceptando la salvación. Está aceptándola porque la persona en sí misma no puede salvarse. La salvación es una dádiva de Dios. Exactamente, Aracelis. A mí me encanta esta palabra dádiva, que está todo en Jesucristo. Bueno, a mí me encantó todo lo que dijo Aracelis, pero le voy a decir que hay una excepción. La Biblia no utiliza la palabra aceptar tanto, ¿verdad? Entonces dice, como por ejemplo, en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, aún recibir o tener fe o poner fe en Cristo Jesús es obra del Espíritu Santo, es parte de la misma dádiva. Pero bien hecho, muchas gracias a Aracelis. Por eso es buenas noticias, porque nada depende de nosotros. Aún el recibir, el poner fe en Cristo Jesús, el confiar en Él, eso viene de Dios, ¿verdad? Hablando hoy de la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17, dice, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, Romanos 10, 17 enfatiza el punto que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, crea el fe, ¿verdad?
La fe proviene de ese oír. Muchas gracias, Aracelis. Son buenas nuevas porque Jesús hace todo. Es nuestro sustituto en dos sentidos. Nuestro sustituto en el sentido que Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Es nuestro sustituto porque Él tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecen nuestros pecados, ¿verdad? Entonces lo vemos Él como sustituto en Gálatas 4 y 5, en 1 de Corintios, o 2 de Corintios 5, 21, que Él es nuestro sustituto. Hay un gran intercambio, Él recibió nuestro pecado y el castigo que va con el pecado. En cambio, nosotros recibimos, por medio de la fe, su perfección y santidad. Y es lo que recibimos, que no es nuestra perfección, es suya, que Él regala a nosotros. Bien, otra cosa es garantía de vida eterna. Nos da mucha alegría saber que es garantizada en Cristo, ¿verdad? Que Él ganó lo que necesitamos. Bueno, algo sobre estas preguntas de repaso. En un momentico vamos a hablar de esta cuestión del día de reposo, pero algo sobre lo que hemos estudiado hasta este punto. Comentario, aporte, pregunta o duda. Grupo atento y tranquilo esta noche. Vamos adelante. Muy bien, ok. La lección 4. Vamos a ver algo que es bien interesante, ¿verdad? Las palabras aquí de Moisés. Él, al final de su tiempo como líder de los israelitas, Dios reveló a él que iba a morir, no iba a poder entrar en la tierra prometida, y él habla con el pueblo una vez más, con los israelitas, hablando de las palabras que habían recibido. Dios utilizó a Moisés como escritor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Y de qué se trata las palabras? No se trata de palabras sin sentido, dice, sino que se trata de su propia vida. Son palabras esenciales. Jesucristo, 1500 años después, en la casa de María y Marta, nos dice que hay una sola cosa que es necesario, es recibir de Él, de su palabra. Entonces sabemos que se trata de su propia vida. No hay nada más importante, ¿verdad? Es nuestra vida eterna que sale de la palabra de Dios. Entonces, algo tan importante. Hay algo que podemos saber de Dios, tal vez, de la naturaleza, y la palabra de Dios también habla de eso, que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Nos dice algo de Dios en la naturaleza. Es quien creó las flores, los lagos, los árboles, las montañas y las estrellas. Podemos saber que Él es sabio y poderoso, pero no podemos saber quién es, ni lo que ha hecho, ni cómo nos salva. Entonces, el conocimiento natural de Dios nos puede decir que hay un Dios. Lo podemos ver en religiones indígenas a veces, que ellos tenían un conocimiento natural de Dios. No, estaba hablando antes de un compañero aquí de la clase, Francisco, que es de Ecatepec. No muy lejos de Ecatepec hay uno de las pirámides más grandes del mundo, donde hace 2000 años sacrificaban a mucha gente sobre los pirámides. Ellos tenían un conocimiento natural de Dios, el conocimiento de un poder sobrenatural que exige algo del ser humano. Lo que no tenían fue la misma palabra de Dios, que nos muestra que Dios sí es poderoso, pero también es amoroso. Y nos dice cómo Dios nos salvó, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo. Y nos dice que nos envió su propio Hijo. Y por eso es tan preciosa la palabra de Dios, porque nos dice no solamente que hay un Dios que exige algo
algo del ser humano es borroso, pero también nos dice que el mismo Dios nos salva por medio de su Hijo, resolvió el problema de nuestro pecado y salvó al mundo para que todos los que creen tengan vida en su nombre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos algo muy precioso y por eso vamos a querer prestar atención. La lectura de hoy fue la historia de Samuel, el joven Samuel, en 1 de Samuel 3, versículo 1 a 10, y en versículo 10, ¿qué dice Samuel? Palabras que nosotros vamos a querer repetir. Habla, Señor, su servidor escucha, ¿verdad? Entonces vamos a querer prestar atención a la palabra de Dios, tener la actitud cada vez que estudiamos la preciosa palabra, que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Nos habla de lo que ha hecho, quién es, cómo nos ama, cómo nos salva, cómo nos rescató del problema de nuestros pecados. Vemos que todos nuestros pecados son perdonados por su gracia, por medio de la fe. Vemos que las obras que hacemos son cosas que queremos hacer, no cosas que tenemos que hacer. Es la palabra de Dios. Cada vez que lo abre, es información, pero también es poder, ¿verdad? El poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree es la palabra de Dios. Es lo que recibimos ella. Poder nos edifica en la fe. La palabra de Dios. Hay tantas bendiciones que recibimos por la palabra. Entonces, por eso vamos a hablar de eso hoy, en el tercer mandamiento, del poder de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra y también qué es el significado de hoy en día del tercer mandamiento. Pero en primer lugar, tenemos que contestar una pregunta grande, porque nosotros somos personas aquí que toman en serio la palabra, ¿verdad? Por eso estamos. Por eso ustedes no están mirando el televisor o pasando tiempo haciendo otras cosas con otras, con sus, haciendo los quehaceres o los pasatiempos. Están aquí, ¿verdad? Porque queremos hacer lo que Dios quiere. Es nuestro deseo. Y cuando Dios nos dice que debemos nosotros guardar el día de reposo en los 10 mandamientos, nos hace pensar, ¿estoy en lo correcto trabajar un sábado? ¿Estoy en lo correcto adorar al Señor en otro día que no sea el sábado? Una pregunta para empezar. La pregunta es, ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué dirían? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Porque es algo importante. María Acuña, por favor. María Acuña, veo la mano ahí. Quisiera contestar, tiene el micrófono apagado, María. Pastor, no se le escucha bien usted, pero dice que ya no tenemos que adorar los sábados. Jesucristo los sábados hizo muchos milagros. Para él los sábados, los fariseos decían que porque las... Bueno, María, batallamos con su audio, perdón. Vamos a Juan Carlos. Juan Carlos, por favor. Pues, pastor, nosotros no tenemos que adorar el sábado porque el Señor Jesús cuando vino, pues Él hizo todas las cosas nuevas. Creo que el sábado es de la ley, hace parte de la ley. Y en ese caso, hubo un curso que yo ya hice aquí en Academia Cristo, donde no me acuerdo el nombre del pastor, pero él me explicaba eso. Él me decía que dentro de lo que Jesús hizo nuevo, también estuvo incluso los 10 mandamientos, que ya no se hacen o no se cumplen los 10 mandamientos por obligación, sino por amor. Entonces, ya por eso no es solamente el sábado el único día exclusivo para adorar al Señor, sino de hecho cualquier día de la semana y todos los días son agradables para que nosotros podamos adorar a Dios. Gracias, Juan Carlos. Buena respuesta. Hizo las cosas nuevas, ¿verdad? Un ejemplo donde vemos el símbolo de las cosas ya
ya hechas nuevas están Mateo 27. Jesucristo murió en la cruz, inmediatamente ¿qué pasa? En ese momento, el velo del templo, el gran templo de Jerusalén, ¿qué pasó? El velo del templo que divide el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces hay un gran cambio, las cosas se hicieron nuevas. Gracias, Juan Carlos. También Oswaldo iba a aportar algo. Amén, hermano. Correspondiente al sábado, perdón, Santiago 2:10 habla, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y sabemos que Jesucristo no vino a abolir la ley, no la vino a desaparecer, vino a cumplir esa ley. Entonces, ¿qué es lo que nos dice con respecto a este tercer mandamiento? Sabiendo que esta es parte de la ley moral, y digamos, ceremonial. Entonces, parece que no nos implica a nosotros, sino solamente a los judíos. Amén. Amén. Gracias, Oswaldo. Gracias, Oswaldo. Juan Carlos, palabras claves también allá, ¿verdad? Moral y ceremonial, ¿verdad? Vemos que hay ciertas leyes que son ceremoniales. La pregunta es, y lo voy a poner aquí en la pantalla, los tres tipos de leyes, ¿verdad? Las leyes civiles son las leyes del gobierno del pueblo de Israel. La ley ceremonial es la ley o las leyes en el Antiguo Testamento donde hablaron de la adoración. Un ejemplo es el sacrificio de los animales en el templo. El último tipo es la ley moral, que es la voluntad de Dios para todas las personas para todo el tiempo. Y el tercer mandamiento vamos a decir que es moral y ceremonial al mismo tiempo. Pero la pregunta es muy importante, ¿cómo sabemos? Entonces no vamos a sencillamente decirlo por decirlo, ¿verdad? Porque es difícil guardar un día o apartar un día. Eso no vale. Tenemos que tener evidencia clara en las escrituras que no aplica a nosotros. Y si no lo encontramos, debemos guardar el sábado como el día de reposo. Pero hay pasajes muy claros y especialmente el pasaje que voy a poner aquí. Sabemos que Dios, como nos dijo Juan Carlos, hizo todas las cosas nuevas cuando Él vino, vivió, murió, resucitó, ¿verdad? Todas las cosas nuevas. Entonces, entendemos que hay cosas que cambió. ¿Cuáles cosas cambió? Bueno, usamos el Nuevo Testamento para entenderlo. ¿Alguien nos puede leer las palabras en la pantalla? Son muy importantes, muy claves en esta pregunta. Colosenses 2, 16 a 17. Bueno, lo voy a leer. Por favor. Dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Bien. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobre los días de reposo? Bueno, dice que o sea, que no podemos juzgarnos que porque uno guarda en el sábado, otro el domingo, ¿cierto? Que para adorar a Dios es en cualquier momento y que todos los días son santos y que, o sea, y que lo más importante es Cristo, ¿cierto? Es lo más importante. Sí, gracias, Aracelis. Nos dice aquí así que nadie debe buscar a otro por su celebración de un día de fiesta o los días de reposo. Y nos dice en la segunda parte, el versículo 17 de lo que tenemos en la pantalla, ¿por qué? Porque
no es más que una sombra de lo que está por venir. Es obvio en unas cosas que es la sombra, ¿verdad? Cuando pensamos en los muchos sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cómo es una sombra de lo que está por venir? Fue una señal que alguien iba a venir para ser el Cordero de Dios sacrificado para quitar los pecados del mundo. Es una sombra de lo que iba a venir, es parte de la promesa. El día de reposo. La palabra sábado en el idioma del Antiguo Testamento del hebreo significa reposo, ¿verdad? Sabaot, la palabra que es sabat, que es palabra de sábado en hebreo, significa sencillamente repasar o reposo. Cuando Jesucristo vino, Él vino con un mensaje de reposo o descanso en Él, ¿verdad? Entonces, el día del sábado fue una sombra para los del Antiguo Testamento, que alguien iba a venir para proveerles un reposo espiritual eterno. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. ¿Dónde lo vemos? Un ejemplo sería en Mateo, un pasaje muy bonito. ¿Alguien nos puede leer las palabras que tenemos en la pantalla? Cualquier participante puede leer. Francisco, por favor. Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Ponte en los zapatos de la gente hebrea que escuchó estas palabras de Jesucristo por primera vez. Cuando ellos piensan en descanso, en reposo, pensaban en el día sábado. Jesucristo viene y dicen, si quieren descanso, si están agotados de tanto trabajar, lo difícil, el yugo de esta vida, de los pecados, de la culpa, de tantas fallas y errores del pasado. Jesucristo dice a nosotros y a ellos, vengan a mí. Ellos escuchan en su idioma para tener descanso, para tener reposo, para tener un sábado eterno, ¿verdad? Entonces nosotros, junto con el pasaje que leímos antes, ¿verdad? No, eso es lo que leímos de Colosenses 2, 16 y 17, que no debemos buscar a una persona por el día de reposo. Tomando esto en cuenta, lo que dice el Nuevo Testamento, ya no tenemos un sábado, un día fijo de reposo, porque tenemos descanso hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en Cristo, ¿verdad? Todos los días de la semana nos ofrece el Señor Jesucristo descanso y eternamente también. Entonces, nosotros ahora, ¿qué hacemos después de Cristo? Porque no hay ningún pasaje del Antiguo Testamento que nos dice que el sábado es el único día de adoración y descanso. No hay ninguno. Para nosotros, entonces, tenemos la alegría de saber que cualquier día de la semana podemos tener este reposo en él. Si quieren profundizar más el tema, Hebreos 4, versículo 1 a 13 habla del mismo tema. Aportes o preguntas sobre este tema, veo la mano de César Augusto y después Francisco. Empezamos con César Augusto, por favor. Sí, pastor. Una pregunta. No sé si es en el Antiguo Testamento que dice que y de día en día
también vamos a descansar los cristianos de día en día de reposo, como varios días. Dice, no me acuerdo en qué parte, pero lo usan mucho los adventistas para dar a entender que después de la partida de la iglesia a los cielos, también vamos a descansar de día en día. No sé si usted... No sé cuál pasaje están usando, ¿verdad? No sé cuál. Sí, no sé cuál es, perdón, César Augusto. Sí, me podría buscar. Lo voy a pasar. Sí, Sí. por favor, gracias. Porque sí, es difícil responder, pero bueno, con las palabras claras que tenemos, no puede ser más clara que este versículo de Colosenses, ¿verdad? De Colosenses 2 sobre el día de reposo. Pero sí, me puede buscar a César Augusto, sería un placer poder responderla. Gracias. Francisco. Sí, mi hermano, bueno, leyendo el libro de Génesis, dice que el Señor hizo su obra en los 6 días primero y el 7º día descansó. Yo entiendo la ley de los judíos y también entiendo esa parte que en ocasiones algunas leyes de los judíos no aplican para los gentiles. Y también, bueno, vemos que cuando el Señor Jesucristo fue muerto y sepultado, Él murió en viernes. Tengo entendido que así es, pastor. Sí. Murió en viernes, entonces cuando Él resucita en el día domingo. ¿Estamos bien? Claro. Si es así, entonces, bueno, dado a ese hecho tan importante, es por eso que nosotros los gentiles hoy en día rendimos culto a Dios en domingo. Entonces yo no veo el sentido de los sabatistas, ¿no? Yo creo que, digo, respetando a mis hermanos, que el Señor les bendiga, pero creo que esa es una causa muy importante por la que hoy en día nosotros rendimos culto a Dios en el domingo. No sé si esté bien para usted dígame. Sí, Francisco, sí, hay unos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la adoración el día domingo. Entonces, hay solamente 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. Uno está en Hechos 20, versículo 7, y el otro está en Apocalipsis 1:10. Pero tenemos aquí un punto muy importante que quisiera enfatizar, que hay unas palabras que son, la palabra de Dios habla a veces, habla en forma prescriptiva, o sea, nos dice lo que debemos hacer, y en otros lugares habla en manera descriptiva. Nos dice qué pasó, pero no dice que es algo que nosotros también vamos a tener que hacer, ¿verdad? Es algo que es la voluntad de Dios. En las 2 veces cuando habla de la adoración el día domingo, son citas descriptivas. Describe lo que pasó, pero no dice que nosotros debemos hacerlo igual el día domingo. Entonces, está bien. Y yo sé que hay muchos creyentes y cristianos que recuerdan la resurrección de Jesucristo adorándolo el día domingo. Lo que no queremos hacer es decir que el domingo es el nuevo día de reposo. Entonces, si alguien como en su libertad cristiana quisiera usar el día domingo recordando la resurrección, es algo muy bueno. No quisiéramos tomar un paso más allá que de decir que es el día prescrito por Dios para hoy en día. ¿Está bien, Francisco? Muy bien, mi hermano. Gracias. Sí, está muy entendible lo que nos enseña. Gracias, pastor. Gracias, Francisco. Veo 2 manos más. Vamos a tomar 2 personas más y después si hay más de que quisiéramos hablar, como siempre voy a estar aquí después para una plática o una charla después de la despedida. Vamos con
a Magali y después con Oswaldo y Verónica. Magali, por favor. Sí, pastor, muy buenas noches a todos. La adoración o el día de reposo que nosotros guardamos, yo creo que la palabra lo deja explícito que es siempre, siempre, no hay un día en especial. Cristo vino a cambiar, no a hacer que se cumpla la ley, pero los estándares de Cristo fueron mucho más altos. Y yo creo que la adoración para adorar a Dios o para exaltarlo, no hay día. Nosotros podemos hacer cualquier día ese día de reposo, pero más que nada, desde día a día, como decía algo así, día a día amarle y adorarle sin tener que buscar un día en especial, porque Dios se merece todo y en todo tiempo. Esa es mi respuesta, pastor. Gracias, Magali. Y es cierto, ¿verdad? En Romanos 12, versículo 1, nos llama a ofrecer nuestras vidas enteras, como habiendo visto las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Entonces, podemos adorar al Señor todos los días. Aún, parte de nuestra vida de adoración es cómo llevamos a cabo los quehaceres de cada día, el trabajo de cada día. Si uno hace el aseo o uno es presidente en un palacio. Cualquier persona en cualquier lugar puede ofrecer su vida como sacrificio vivo al Señor por su manera de vivir, haciendo su trabajo con honestidad, hablando a otras personas en el trabajo con amor y respeto. Así también adoramos al Señor con nuestras acciones. Buen punto. Gracias, Magali. Vamos a Oswaldo y Verónica. Hermano, dos preguntas en realidad. Sabemos que el sábado se hizo para que realmente el pueblo judío no hiciera nada en ese día, ¿no? Sino que estuvieran siempre santificándote ante Dios. Pero en realidad ni cristianos como nosotros hoy en día ni sábado ni domingo guardamos. Porque en realidad solamente lo que vamos a un culto, nos conocemos al Señor y lo hacemos a diario, como te dijo antes, todos los días estamos delante de la presencia de Dios. La pregunta mía es, ¿por qué entonces hasta hoy en día se enseña, aún en la escuela dominical se enseña el decálogo y ponen justamente este mandamiento dentro de los 10 y no se pone en práctica? Amén, hermano. Sí, entonces, bueno, por eso siempre regresamos a la palabra, Oswaldo. Si sencillamente repetimos que no queremos quitar nada de la palabra de Dios, ni queremos agregar otras leyes a la palabra de Dios. Y uno puede caer fácilmente en los dos lados, ¿verdad? El ser humano es una persona que quiere quebrar las leyes que Dios nos ha dado y también tiene ese deseo de agregar cosas a veces que no están en la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos mantenerlos en el camino estrecho entre los extremos, ni quitando ni agregando nada, regresando a la palabra de Dios y estudiando constantemente y escudriñando las escrituras para estar seguros que estamos en la palabra de Dios. Bueno, veo manos y vamos a tener que seguir. Si cualquier persona que quisiera quedarse después de la despedida, puede quedarme para hablar más, porque sé hay mucho de qué hablar en este tema. Pero vamos a seguir para adelante para cubrir lo que tenemos hoy y voy a regresar a ustedes a los que tengan preguntas. Entonces vamos a estar aquí después. Ok. Ahora, ya hemos enfatizado y hemos visto que usamos la ley de Dios como espejo, mostrándonos nuestros pecados para reconocer, como nos dijo antes uno de ustedes, que para el reconocimiento del pecado en nuestras vidas, para identificar una y otra vez la necesidad del Salvador que tenemos. Entonces tenemos esta pregunta. Ya sabiendo que el propósito del día del tercer mandamiento no es el día de reposo, sino de la palabra.
¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? Es una pregunta un poco difícil usando la ley como espejo. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿Alguien quisiera compartir algo? Sé que es un poco difícil confesar los pecados frente de 29 personas de otros países. Pero tal vez a uno de ustedes no puede comentar. César Augusto, por favor. Pastor, creo que sin duda nosotros quebrantamos el mandamiento, el tercer mandamiento, cuando no dedicamos el tiempo que Dios quiere. La palabra dice allá en Salmos 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y después dice, sino que en su ley se deleita de día y de noche, pastor. Y nosotros no somos así. Entonces sacamos muy poco tiempo para alimentar el alma y el espíritu. Y yo creo que ahí estamos fallando, porque es la manera de cómo nosotros descansamos en la presencia de Dios. Bien, sí, gracias César Augusto, ¿verdad? Y de hecho voy a usar el mismo salmo. Voy a poner las palabras que nos compartió César Augusto en la pantalla aquí sobre Salmo 1, ¿verdad? Que habla de ese, que es algo que Dios dice que debemos hacer, ¿verdad? Y cuando no lo hacemos, cuando no nos mantenemos en la palabra de Dios, pecamos. Sí, gracias César Augusto. Javier Rivas, por favor. Javier tiene el micrófono desactivado. Creo que perdimos a Javier. Bueno, esperamos que regrese. Vamos a María Acuña. Y después Magali. María Acuña. Bueno, pastor, dice también el tercer mandamiento, ¿verdad? A veces estamos ocupados en las cosas materiales y no estamos guardando los mandamientos de Dios, cuando debemos estar, Dios ser lo primero en nuestra vida, como él dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo viene por añadidura, ¿verdad? Y no hacer también, ir a la casa de Dios como debemos hacer, que estar en la casa de Dios, y a veces van como de repente, como dice en hebreo, muchos tienen de costumbre de ir de repente a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, también uno de los mandamientos que el Señor manda, que nosotros los hemos quebrantado, hermano. Gracias, María. Como dice ahí en Salmo 84:4, ¿verdad? Y ahí también como el título, bienaventurados los que habitan en su casa, ¿verdad? Eso es un mandamiento que mucha gente solo va los domingos y los demás días no hace, de buscar la presencia del Señor, cuando Él manda que seamos todos los días. Gracias, María. Entonces, queremos que Dios está en el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro corazón. Y cuando dejamos al lado la palabra, porque hay otras cosas más preciosas a nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos contra Dios, ¿verdad? La ley en su espejo nos muestra cómo es ley, ¿verdad? Salmo 84 es ley de Dios, ¿verdad? Ahí en el Salmo que nos muestra nuestro pecado. Gracias, María. Magali. Mi comentario es que sí, es verdad, hemos quebrantado. Muchos quebrantamos simplemente el día de descanso, no dándole la importancia al mandamiento que Dios dijo que trabajemos hasta 6 días y el séptimo descansemos. Hoy en día en este sistema donde se vive se trabaja de lunes a lunes, por decirlo así. Y se olvida uno, y el materialismo y la gente que quiere y queremos tener cada día más. Entonces, definitivamente, si no le adoramos con lo que hacemos, con nuestro corazón, con todo lo que, como decía usted, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos y lo que hacemos, estamos errando ¿cómo se llama? En el día de reposo, con toda esa actitud. Yo pienso que hemos dejado muchos, porque ahora trabajamos mucho y no descansamos. Dijo en la Biblia, dice mismo,
que ese día no se haga nada, que estemos en paz, que busquemos la presencia de Dios. Y la verdad, el mundo entero, todos hemos dejado de lado eso. Y es lamentable, pero eso también Dios dice que nos tomará en cuenta porque Él lo hizo así y Él quiere que nosotros le obedezcamos su mandamiento. Gracias, ese es mi aporte. Gracias, Magali. Muchas gracias. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, sí, el trabajo es más importante a nosotros que la palabra. Hemos fallado, ¿verdad? Hemos fallado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es les voy a mostrar unos pasajes bíblicos que hablan de este tema. Pensamos en Hebreos 10:25 y no voy a leer todos. Sé que ustedes pueden leer. Pues sencillamente voy a hablar de los pasajes. Dios quiere que nos congreguemos, ¿verdad? Es su deseo para nosotros, no que vivimos vidas aisladas como creyentes, sino que sea algo de parte de nuestra vida, congregarnos. Si dejamos de congregarnos, es en contra de lo que dice Dios en su palabra. Un ejemplo de la ley en el Nuevo Testamento aquí, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que no dejemos de congregarnos. Es ley. El espejo nos muestra que si hemos dejado de congregarnos, es un problema. Pero hay también en Santiago 1:22, Dios quiere no solo que oímos su palabra, pero también que lo ponemos en práctica. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios, pero inmediatamente salimos y hablamos con groserías a nuestros vecinos y en la calle, no es poner en práctica lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces es otro pecado que vemos en nuestras vidas contra Dios. También pensamos en Salmo 1, que nos mencionó antes César Augusto. Dios quiere que se deleite en la ley del Señor. Entonces, nosotros sí vamos a querer tener esa actitud, y no tener esa actitud es un pecado contra Dios. Otro pasaje que nos muestra nuestro pecado es que Dios quiere que nos cuidemos de los que causan divisiones en contra de la enseñanza que hemos recibido. Y quiere que si vemos eso, y si no quieren cambiar su estilo de enseñanza, que nos apartemos de ellos. Que es algo difícil, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Porque respetamos su palabra, porque su palabra es preciosa. Aunque sea difícil, es lo que Dios quiere. El no hacerlo es pecar contra lo que Dios nos instruye aquí en Romanos 16. Y si nosotros somos las personas que ponen las divisiones y tropiezos, también es pecado, ¿verdad? Es no usar la palabra de Dios como Él quiere, es pecado. Pero también, y vamos a concluir con esto, y sencillamente les voy a compartir, les voy a contestar esta pregunta, y después de la despedida, si la quisieran hablar con más detalle, podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo cumplió Dios este mandamiento en nuestro lugar? Ya hablamos de Jesucristo como nuestro sustituto. Él recibió el castigo de los pecados que mencionamos, por eso somos perdonados. Cuando enseñamos o predicamos, sé que hay unas personas aquí que son líderes de grupos. ¿Qué vamos a querer hacer? Siempre vamos a querer enseñar a Jesucristo como la solución del pecado. No hablar de, ustedes deben cambiar sus vidas y hacer eso y algo. Empezamos con la solución, y la solución del Señor no es cambio de la acción del ser humano, es en primer lugar reconocer la acción de Dios, la obra salvadora en Cristo. Lo vemos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar, como nuestro sustituto, viviendo perfectamente en nuestro lugar bajo la ley? Hay unos pasajes, unos ejemplos. En Lucas 4 vemos que era la costumbre de Jesús entrar en el sábado, prestar atención a la palabra de Dios, y él cumplió la ley ceremonial también
del Antiguo Testamento en nuestro lugar perfectamente. Va a Nazaret, va a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era su costumbre y vivió perfectamente en nuestro lugar. Otro ejemplo, aún siendo joven Jesucristo, en Lucas 2, tenía 12 años, Jesucristo subió a Jerusalén para la fiesta de Pascua, guardando la ley ceremonial del día de la Pascua, pero también guardó la ley moral, ¿verdad? En nuestro lugar. ¿Qué hizo él? Teniendo 12 años, fue al templo y pasó tiempo, como dice él en Lucas 2, en la casa de su padre. ¿Qué hacía él? Estudiando la palabra de Dios con los maestros que estaban allá. Vemos la actitud de Jesucristo, siempre guardando la ley de Dios en nuestro lugar. Nosotros hemos fallado, Él nunca falló. Es para nuestra salvación, ¿verdad? Viviendo la vida perfecta de Jesucristo. Un ejemplo más, Juan 8:46, dice Jesucristo a los fariseos: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Nadie pudo acusar a él de haber pecado porque no pecó. ¿Y por qué no pecó? Lo hizo para nuestra salvación. ¿Para qué? Con el fin de salvar a nosotros, ¿verdad? Entonces Jesucristo en amor vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Cumplió cada día de su vida con toda la ley de Dios para darnos a él, darnos a nosotros su perfección, para que por medio de la fe, cuando el Padre nos ve la perfección de su propio Hijo cubriéndonos, ¿verdad? Qué bendición. Bien, ok. Eso nos lleva al fin. Como siempre, les pongo la tarea. Algo importante para ustedes que están en México. Vamos a estar aquí el martes. Hay cambio de horario este fin de semana en México. Entonces, para ustedes en México, el horario de la clase va a cambiar por 1 hora. Les voy a poner un anuncio en el grupo para que sepan cuándo conectarse. Pero si para ustedes que están en México y tenemos varios fieles aquí de México, presten atención a la hora de la clase porque va a cambiar para ustedes por el cambio de horario en su país. Pero para todos hay tarea, video, lectura, preguntas. No es mucho, es sencillo, pero es importante para prepararse para la lección que viene. Proyecto final. Presten atención. De cada lección hay preguntas que salen aquí que van a ver otra vez en ese proyecto final. No checo cada tarea. No me tienen que enviar las tareas para aprobar el curso. Lo importante es hacer el proyecto final después de la última lección y enviármela. Es una buena oportunidad para repasar lo estudiado. Es el proyecto final. Les voy a comentar más mientras que sigamos. Vamos a terminar ahora con la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. La naturaleza, la alimentación física que tenemos, las casas donde vivimos, las familias que tenemos. Pero más que nada hoy, Señor, te damos gracias por la bendición que es tu palabra. Perdónanos si lo hemos dejado al lado a veces en el pasado. Perdónanos por lo que hizo tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y edifícanos por lo que hemos estudiado hoy, para que lo estudiemos con alegría, sabiendo que es por medio de ella que nosotros crecemos en la fe por el poder de tu Espíritu Santo. Guárdanos esta noche también, Señor, de todo mal y peligro, para que podamos levantarnos mañana para servirte otro día. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Fue un placer. Que Dios les bendiga. Si alguien quisiera quedarse, aquí voy a estar. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Bendiciones, profesor. pastor. Buenas noches. Bendiciones a Gracias. todos. Buenas noches para todos, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes.